Muy buenos días. Estamos hoy día, sábado 26 de diciembre del 2020. Nos estamos reuniendo en esta mañana para poder compartir lo que es la palabra de Dios y especialmente lo que significa el programa La Biblia Responde. Estamos preparando ya para comenzar a las 11 en punto. Dios mediante el programa La Biblia Responde. Estamos preparando los equipos, estamos ya casi listos. Bueno, sean bienvenidos a este programa, La Biblia Responde, hoy sábado 26 de diciembre. Estamos preparando para poder nosotros desarrollar la temática y por supuesto compartir junto a ustedes nuestros temas de esta mañana. Bien, sean bienvenidos a este programa de La Biblia Responde. Especialmente el tema, hoy día vamos a tratar el tema de la Navidad o el tema de la Natividad. Muy bien, sean bienvenidos a vuestro programa del Ministerio Cristiano Evangélico del Séptimo Día. Como ministerio estamos muy complacidos que durante el año, de alguna u otra forma, hemos podido nosotros transmitir estos programas, especialmente en lo que es la Biblia Responde. Agradecemos, cierto, a toda la directiva y a todos los que pertenecen al Ministerio Cristiano Evangélico, especialmente a su directiva, Hugo Aros, Carlos Holguín, André Iturra, Fernando Madariaga, también por supuesto al director de comunicaciones Claudio Misetis. También queremos recordar la gran colaboración que tuvimos durante este año con nuestro hermano Obed Torres, que tristemente nuestro hermano Obed Torres falleció, bajó al descanso, y gracias al trabajo también de Obed Torres este año que tuvimos, pudimos sacar las transmisiones mediante Radio Umbral con su señal a 107.3 para la localidad de Yungay FM y por supuesto la señal online. Bien, sean bienvenidos especialmente a este programa y por supuesto, antes de comenzar, vamos a tener uno que es una palabra de oración para que Dios bendiga el programa de hoy. Les invito reverentemente para tener esta palabra de oración. Nuestro buen Padre Celestial, en esta mañana oramos especialmente por la temática y el tema que vamos a plantear hoy día. Oramos por aquellos que se conectan y van a escuchar este programa para que usted les bendiga grandemente. Pero especialmente oramos para que en el momento de abrir su palabra podamos sentir su presencia mediante su Santo Espíritu. En el nombre de Jesús oramos, amén. Ya mencioné. Muy bien, sean bienvenidos, muchas gracias por estar junto a nosotros. Vamos a ver aquí hay algunos saludos que nos envían habitualmente los hermanos. Dice saludo de Carolina Cuña, saludamos a Carolina Cuña, saludamos a Constanza, Nelson, a Carmen Alfaro, a la hermana Elba Reyes Rodríguez, que también se conecta habitualmente junto a nosotros, a los siervos de Dios, el pastor John Carter, al pastor Aldo Aguirre, a la pastora Marlene, a la pastora Brenda y a su iglesia y a su familia, al pastor Orcas Núñez, que está en la quinta región, que también se conecta, está junto a nosotros, y generalmente a muchos pastores, amigos nuestros, que están al lado nuestro. Sean bienvenidos al programa La Biblia Responde. A ver, hoy día yo creo que en esta mañana el tema le vamos a dividir en dos secciones, Vamos a tratar de hacer el tema en dos secciones. También saludamos a Javier Mora, el pastor Aldo, que están junto a nosotros en esta mañana. Bendiciones, muchas gracias. Como le comentaba, el tema de hoy día vamos a hacerlo en dos secciones. Lo que cada año en diciembre se recurre y se conversa. Vamos a tratar el tema de la natividad, pero nos interesa más bien del punto de vista de las implicancias teológicas de lo que significó para la humanidad el nacimiento de Jesús. Y también, por supuesto, en la primera parte del tema vamos a tratar lo que siempre se pregunta, si es en diciembre o específicamente el 24-25, es la fecha más adecuada para conmemorar. Yo no hablo de festejar, aquí hablamos de conmemorar un hito histórico
histórico tan relevante como la primera venida de nuestro Mesías. Alguien me preguntaba, ¿será más relevante en diciembre o será hacer las cosas como lo hacen los paganos? ¿Será diciembre el momento de conmemorar la venida de Cristo? ¿Cuándo es el momento? Entonces, el tema va a estar dividido en la primera parte, que lo vamos a hacer inmediatamente, ver históricamente, mediante la Biblia, cuál sería la fecha más aproximada al nacimiento de Jesús, y la segunda parte, que es lo que a mí me interesa, las implicancias teológicas para nuestra vida acerca de su primera venida. Muy bien, vamos entonces a datar aproximadamente en qué fecha podría haber nacido Jesús. Bueno, y para eso vamos a utilizar la Biblia. Los invito a buscar en el libro de Lucas. Desde Lucas, al pastor Aldo Aguirre, que está ahí desde la ciudad de Coquimbo, a Javier Moris, que me parece que está de Osorno, pero creo que está en la quinta región. Saludos para él, para su amada familia, Carolina Cuña, Elba Reyes, y bueno, todos los que están conectados en esta mañana. Al pastor Andrés Carter, también Jonathan Carter, le estoy cambiando el nombre ya. Vamos al libro de Lucas y en el capítulo 1 vamos a desarrollar la temática para ver o aproximarnos a alguna fecha. ¿Qué fecha sería la más adecuada? En definitiva, como nosotros más que hablar de celebrar, hablemos de conmemorar, en una conmemoración, es recordar. A ver, cada hito que tuvo Israel en el desierto, en cada momento, junto también con Josué, que Dios le dio grandes victorias, en cada lugar Dios señaló, levantó lugares, altares, donde se conmemoraba que en aquel lugar Dios había actuado y dado tal o cual victoria. En cierto lugar, en Siquén, en distintos lugares, se levantaban monumentos, digamos, que eran recordatorios de aquel lugar donde Dios había hecho una gran proeza en favor de su pueblo. Por eso hablamos más bien de recordar, ¿cierto? De conmemorar más que de celebrar. A algunos no les gusta la palabra celebrar, pero hablemos de conmemorar. Y todos estos hitos históricos que fueron levantados para no olvidarnos de lo que Dios había hecho, por supuesto que el nacimiento de Jesús es el acontecimiento más relevante para la humanidad y no tan solo para el pueblo de Dios. Y como hemos dicho, vamos a dividirlo en dos etapas. La primera etapa vamos a tratar a través del libro de Lucas, más o menos cuándo podría nacer Jesús, y en la segunda etapa, que nos interesa hincarle el diente, como se dice, queremos ver cuáles son las implicancias teológicas para toda la humanidad con respecto al nacimiento de Jesús. Vamos entonces al libro de Lucas, al capítulo 1. Y en el libro de Lucas vamos a tratar de buscar el derrotero para aproximarnos a una fecha más adecuada sobre su nacimiento del Señor Jesús. Lucas capítulo 1 y versículo número 5. Los que tienen Biblia, rápidamente, y aquellos que no la tienen, vamos a tratar después este tema de subirla a través del YouTube para que les quede grabado también para usted. En Lucas capítulo 1, versículo 5 dice así la palabra de Dios. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abdía, y su mujer era de la hija de Aarón y se llamaba Elizabeth. Aquí el libro de Lucas es muy importante porque este es un libro histórico. Lucas en los primeros versículos dice que él buscó, indagó diligentemente todas las cosas. Por lo tanto, Lucas entrega más detalles que el otro evangelio respecto al nacimiento de Jesús. Lucas lo dijo, y él buscó diligentemente. Y aquí Lucas da un detalle. Dice en el versículo 5 que había un sacerdote llamado Zacarías, pero aquí está el detalle, dice que era de la clase de Abdías. ¿Qué significa que Zacarías fuese de la clase de Abdías? En primer lugar, en el sacerdocio, en los tiempos de Jesús, como en el tiempo pasado, ellos tenían que tener un turno. Cada sacerdote sabía en qué momento le tocaba su turno para ir a Jerusalén y estar una semana en el templo administrando como Dios le había mandado a todos los hijos y a los descendientes de Aarón.
ellos también eran también descendientes de Aarón. Por lo tanto, Zacarías sabía que en algún momento, dentro del año, en una fecha específica, él tenía que viajar a Jerusalén y durante una semana hacerse cargo del sacerdocio en la administración del santuario. La pregunta es, ¿cuándo le correspondía a Zacarías hacer su turno en el santuario en Jerusalén? ¿En qué momento? Bueno, aquí Lucas da la clave. Dice que Zacarías, versículo 5 de Lucas 1, era de la clase de Abdías. Veamos qué significa que Zacarías sea de la clase de Abdías. Vamos rápidamente al libro. Vamos al libro de Crónicas, en Primera de Crónicas. En el Primera de Crónicas, al capítulo 24. No lo vamos a leer todo, pero los versículos que sí nos interesan. ¿Cuál es la clave? Dice Lucas que Zacarías pertenecía a la clase de Abías. Debo entender que en un momento, así como los días de David, ¿cierto? Como también, ¿cierto? En los tiempos de Moisés, se establecen turnos para que los sacerdotes fuesen al santuario a cumplir con la demanda y en el trabajo en el santuario, y cada sacerdote sabía que el turno le duraba una semana, y cada uno de ellos sabía en qué momento del año le tocaba hacer su turno. Es como hoy en día las personas que trabajan en la minería y tienen que viajar a las distintas horas mineras, y ellos saben en qué momento le toca hacer su turno, volverse a su hogar, tantos días trabajan, eso es el concepto del turno que se hacía. Y esto también se hacía en el santuario. En Primera de Crónicas, capítulo 24, leamos de los versículos del 7 en adelante cómo se establecen las clases y los turnos para el santuario. Versículo 7 de Primera de Crónicas 24. La primera suerte tocó a Joirib, la segunda a Jedaías, la tercera suerte, el tercer turno a Harim, la cuarta a Seorim, la quinta a Malquías, la sexta a Mijamín, la séptima a Cos y la octava a Abdías. Aquí ya me está indicando, ¿cierto?, que el octavo turno es de la clase de Abdías. Dice, porque la octava está en el versículo 10, dice, la octava le pertenece a Abdías. Cuando dice Lucas que Zacarías pertenecía, ¿cierto?, a la clase de Abdías, estaba indicando que el Zacarías, el futuro padre de Juan el Bautista, sabía que cuando empiece el año, a él le tocaba el octavo turno en el año para ir a Jerusalén. Leamos el versículo 18 de Primera de Crónicas 24. Dice: la 23ª a la clase del Delaila, la 24ª a Masaías. Y dice así, versículo 19. Estos fueron distribuidos para su ministerio, para que entrasen en la casa de Jehová, según les fuese ordenado por Aarón su padre, de la manera que había mandado Jehová, Dios de Israel. Ahí se estableció el turno, en qué momento cada uno debía asistir al santuario, y aquí dice la Biblia que el octavo turno era a la clase de Abdías. La pregunta es entonces, si un turno dura una semana y la clase de Abdías le tocaba el octavo turno, significa desde que empieza el año en el judaísmo para Israel, desde que empieza el año para Israel, serían 2 meses para que le toque la clase de Abdías. Un mes tiene 4 semanas y 2 meses serían 8 semanas. Y dice que Abdías es desde el octavo turno. La pregunta es, ¿cuándo empieza el año para empezar a contar los meses? Vamos rápidamente al libro del Éxodo, al capítulo 12. Esta es la historia cuando el Señor está sacando a los israelitas de la esclavitud de Egipto. Esta es la historia, ¿cierto?, que es la última plaga, la plaga sobre los muertos de los primogénitos. El Señor les muestra el plan de la redención, porque aquí se establece, ¿cierto?, que mediante la sangre de un animal inocente, el cordero, y esa sangre que fue puesta en los dinteles, en las puertas de cada persona, el ángel de la muerte no pasaría por ellos.
Es decir, que aquí Dios establece el plan de la redención, está mostrando parte de ese plan, donde está diciendo que Dios, para poder liberarlos de la esclavitud en Egipto, tenía que ser sacrificado un cordero. Es decir, la muerte del cordero les dio, ¿qué cosa? La libertad a todo el pueblo de Israel, la muerte del cordero. Sin embargo, nosotros sabemos que cuando Cristo vino con su muerte, también lo que nos dio la libertad sobre el pecado. Y en el capítulo 12 del Éxodo se establece esta premisa y dice así, el versículo 1, habló Jehová a Moisés, a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será el principio de los meses, para vosotros será, este es el mes primero de los meses del año. Y ahí se narra, ¿cierto?, la historia del cordero que tiene que ser sacrificado al día 14. Se separaba hasta el día 10, el día 14 se lo inmolaba y ahí pasó el ángel de la muerte donde se puso la sangre de los dinteles. Es decir, que Jesús, es decir, que esta figura de este cordero murió en el día 14. ¿De qué mes? Del mes de Nisan, por supuesto, y es el mes, ¿cierto?, que corresponde al primero de los meses, el principio del primero de los meses. Y eso correspondía en el calendario desde marzo a abril, porque así se iban contando de marzo a abril, abril a mayo se contaban los meses, no del primero, sino que más o menos como de a mitad de mes se iban contando los meses en el calendario hebreo. Es decir, entre la última semana y la primera semana de abril partía el año, el calendario judío. Y en el día 14 el cordero fue inmolado, ¿cierto? Una figura de Cristo en los tiempos del Éxodo, en ese sentido. Si tenemos entonces que el principio de los meses del año para los judíos era entre marzo y abril, quiere decir que entre, ¿cierto?, marzo, abril, mayo, junio, correspondía al segundo mes. Vale decir que si a Abdía le tocaba el octavo mes, el octavo turno, y Zacarías sabía que él tenía que ir a Jerusalén en ese octavo turno, significa que Zacarías en el mes de junio, fue a cumplir con su turno como sumo sacerdote. Los turnos duraron una semana. El mes tiene 4 semanas. Si es el octavo, significarían 2 meses. Si son 2 meses y los meses parten entre marzo y abril, como así se contabilizan, significaba que en junio, la primera semana de junio en adelante, le estaba tocando a Zacarías el turno en el santuario. Volvamos rápidamente, porque me interesa avanzar con la segunda parte, pero en esta primera parte estamos tratando de ver la fecha más aproximada del nacimiento del Mesías. Volvamos entonces a Lucas capítulo 1. En Lucas capítulo 1, en el versículo 5 decía que Zacarías le correspondía a la clase de Abdía. Por lo tanto, al ser de la clase de Abdía, según las crónicas, le tocaba el octavo turno, vale decir, al segundo mes del principio de los meses del calendario judío. Vale decir, de acuerdo a lo que hemos visto resumidamente, sería más o menos en el mes de junio. En el mes de junio, Zacarías tenía que haber estado en el templo en Jerusalén, haciendo el turno como estaba obligadamente a hacerlo. ¿Qué pasó cuando Zacarías en el mes de junio, estando en el santuario oficiando en su turno? Algo le pasó a Zacarías. Versículo 11 de Lucas 1. Vamos al versículo 11 de Lucas 1. ¿Qué pasó a Zacarías cuando estaba en el mes de junio cumpliendo el octavo turno? Dice así: se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, que se le apareció a Zacarías cuando estaba de turno en el mes de junio en el santuario en Jerusalén cumpliendo su turno de acuerdo a la clase de Abdía. Se le aparece un ángel. ¿Cuándo se le aparece el ángel a Zacarías? En el mes de junio, de acuerdo a su turno. Versículo 12, y se turbó Zacarías al verle y lo sobrecogió, ¿qué cosa? Un gran temor. Avancemos rápidamente al versículo 23 y 24 de Lucas 1, que le anunció el ángel a Zacarías en el mes de junio. Versículo 23 de Lucas 1 dice, Lucas 1 dice así: y
cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Vale decir que Zacarías, ¿cierto?, en el mes de junio, cumple los días de su ministerio, termina su turno, una semanita, y en ese, cuando termina el turno, dice, se fue a su casa. Cuando Zacarías, estando en el templo, ¿en qué mes se fue a su casa? En el mes de junio. ¿Qué pasó? Versículo 24. Después de aquellos días concebió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses. Vale decir que esta fue la anunciación del ángel a Zacarías en el mes de junio acerca de lo que a Elizabeth, su esposa, iba a quedar embarazada. Y cuando Elizabeth dice que concebió en aquellos días, ¿por cuántos meses estuvo recluida Isaí? Por 5 meses, según el versículo 24. Volvamos a leer Lucas 1 del 23 al 24. Cumplidos los días de su ministerio, Zacarías, el 8º turno, en el mes de junio, dice que se fue a su casa. Después de aquellos días, concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses. Si Elizabeth quedó embarazada en el mes de junio, porque ahí concibe, ¿cierto? Porque dice que Zacarías volvió a su casa en el mes de junio, cuando cumplió el 8º turno de acuerdo a la clase de día, y cuando llega a su casa dice que ahí llegó, ¿cierto?, Zacarías, y su mujer, que hace después, concibe, queda embarazada. ¿En qué mes queda embarazada Elizabeth? En el mes de junio. ¿Por cuántos meses Elizabeth se recluye en su hogar? Dice el versículo 24, por 5 meses. Es decir, tengo junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre. Vale decir que aquí me dice la Biblia que se recluye en el hogar la esposa de Zacarías por 5 meses desde que queda embarazada en junio. Si yo cuento de junio los 5 meses, llego a noviembre, en noviembre. Versículo 25. Así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó a quitar de mí la afrenta entre los hombres. La pregunta es, ¿qué pasó después? Vamos al versículo 26 de Lucas 1. Al sexto mes ¿de quién? De Elizabeth, la esposa de Zacarías, que había quedado embarazada. Al sexto mes, si en el mes de junio Elizabeth había quedado embarazada y que recluida en su hogar por 5 meses, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, y llego a noviembre. Y me dice que al sexto mes, algo pasó ahora en el sexto mes. Si noviembre llega al quinto, ¿cuál sería el sexto? Diciembre. Si Elizabeth queda embarazada en junio y llegamos a noviembre, que es el quinto mes que queda recluida en su casa, algo pasó después de eso. Dice el versículo 26 acá, al sexto mes de Elizabeth, vale decir que de noviembre al sexto mes sería, ¿qué cosa? Diciembre. La pregunta es, ¿qué pasó en diciembre entonces? Lucas 1 y versículo 26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. ¿Qué estaba pasando entonces en diciembre? Cuando ya Elizabeth tenía 6 meses, al sexto mes de ella, diciembre, dice el Señor que le da otra noticia, que el ángel Gabriel en el sexto mes, en diciembre, le fue enviado ¿a dónde? A una ciudad llamada Nazaret. ¿Qué pasó entonces cuando el ángel va a Nazaret en el mes de diciembre? ¿A quién visita? Versículo 36 de Lucas 1. Y he aquí que tu pariente Elizabeth se le aparece el ángel a María. Ella también ha concebido un hijo en su vejez. Este es el sexto mes para ella, para Elizabeth, la que llaman la estéril. Es decir, el ángel le dice a María en ese momento, en el mes de diciembre, que el Señor, ¿cierto?, le hace la anunciación de la venida del Mesías a través de ella,
pero también le dice que su prima Elizabeth ya tenía un sexto mes de embarazada a la que llamaban la estéril. Toda esta noticia fue dada ¿dónde? En diciembre. En diciembre Elizabeth tenía 6 meses y en diciembre a María se le anuncia la venida del Señor Jesús. Lucas 1, versículo del 39 al 41, para entrar al tema que me interesa. ¿Qué dice ahí Lucas 1 del 39 al 41? Dice, en aquellos días levantándose María, es decir, en diciembre, fue deprisa a la montaña a una ciudad de Judea. Entró en casa de Zacarías y saludó a Elisa. Es decir, que en diciembre, María, cuando se le anuncia que estaba embarazada, fue a la casa de su prima Elizabeth, a la casa de Zacarías. Versículo 41. Aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación, el saludo de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Versículo 56. Y quedó María con ella 3 meses y después se volvió a su hogar. La pregunta es, María, ¿cuántos meses fue a visitar a su prima Elizabeth? Durante 3 meses. La pregunta es, ¿en qué mes María fue a visitar a su prima? Dice la Biblia que en el sexto mes, que corresponde a diciembre para Elizabeth, en el sexto mes dice que el ángel le fue a Nazaret a anunciar la venida de Jesús a María. María, cuando conoce esta noticia, queda perpleja. También se le dije que su prima Elizabeth, en ese sexto mes que era diciembre, también estaba embarazada ya de 6 meses. ¿Qué es lo que hace María en ese mismo mes que era diciembre? Va a la casa de su prima, la va a visitar, que era la casa también de Zacarías. Y dice la Biblia que los dos se encontraron. Y que dice el versículo 56, y se quedó María con ella, ¿cuánto tiempo? 3 meses. Es decir, si yo cuento de diciembre, ¿a dónde llego con los 3 meses? Diciembre, enero, febrero y marzo. Si en diciembre visita a su pariente, María, a Elizabeth, y se queda 3 meses, ¿a qué mes llego yo? Diciembre, enero, febrero y en marzo. ¿Qué sucede en marzo? Volvamos al versículo 56 de Lucas 1. Dice así: quedó María con ella 3 meses y después se volvió a su hogar. La pregunta es, cuando María en diciembre visita a su prima, ¿cuándo vuelve de vuelta ella a su hogar en Nazaret? En marzo. Vale decir que en marzo se devuelve a Nazaret porque 3 meses estuvo con su prima. Es decir, que María al volver en marzo tenía 3 meses de embarazada. Es marzo cuando vuelve de nuevo. La pregunta es, si tengo 3 meses en marzo de embarazada, María, ¿a qué me llego al noveno? Marzo. Tengo 3. Marzo. Abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre. Cuente usted entonces. Cuente usted. Según el relato de Lucas, María, estando con 3 meses de embarazada, se vuelve a la casa suya a Nazaret. Es decir, en marzo llega embarazada de 3 meses de vuelta a Nazaret. Y si usted cuenta los 3 meses de marzo, al mes 9 que le faltaba para tener el niño, que eran 6 meses, le faltaba marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre. Por lo tanto, de acuerdo al derrotero bíblico, lo más probable es que Jesús nació entre septiembre y octubre. Más o menos lo que me interesaba con ustedes. Esto de acuerdo al relato del libro de... Perdón, esto de acuerdo al relato del libro de Lucas. En el libro de Lucas se me está diciendo entonces, aquí me da todas las premisas. ¿Cuántos meses tuvo Elizabeth en su casa? 5 meses. En el sexto mes, que correspondía a diciembre, el ángel Gabriel visita a María. En diciembre se le anuncia, ¿cierto?, que quedó embarazada del Espíritu Santo. Y María visita a su prima en diciembre, está 3 meses con su prima, es decir, llega hasta marzo, y en marzo se devuelve a su casa. Vale decir que en marzo ya tenía 3 meses embarazada María, y le faltaban 6 para tener 9 meses. De marzo a 6 meses, ¿usted llega hasta dónde llega usted? Usted llega entre septiembre y octubre, porque los meses eran más o menos entre mitad de cada mes, se contaban de acuerdo al calendario
al calendario judío. Por lo tanto, esa es la fecha más adecuada, de acuerdo al derrotero del libro de Lucas. Hay otras evidencias más históricas, por supuesto, que si usted va en diciembre en este tiempo a Israel, este tiempo es invierno, en ese hemisferio está nevando. Y dice la Biblia que cuando el Señor Jesús anunció, estaban, ¿qué cosa? Los pastores afuera junto al rebaño. En invierno los pastores no podrían estar afuera con los rebaños, tendrían que estar guardaditos en una pesebrera. ¿Por qué estaban afuera? Porque no era invierno. Por algo los ángeles encontraron a los pastores afuera, porque no era invierno. Y en diciembre es invierno. Por lo tanto, de acuerdo a eso, no es para que nosotros nos pongamos a alegar ni a rajar vestidura, que no puede ser en diciembre, que no es posible, que si la gente lo celebra en diciembre, poco menos que son todos paganos. Porque aquí yo quiero entrar al tema que sí me interesa. Bueno, ya la Biblia me ha indicado que tiene que Jesús nació entre septiembre y octubre, ¿cierto? Pero ¿qué nos interesa a nosotros con esto? Nos interesa el efecto teológico, lo que significó para la humanidad el nacimiento de Jesús. No tan solo poner un lugar y una fecha, sino que qué significó históricamente para nosotros. El Padre desde siglos, el Padre desde el Edén, desde que el hombre cayó en pecado, desde que el hombre fue expulsado del Edén, el Padre puso la esperanza en la venida del sustituto, de aquel cordero que había de venir, el cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. Esa esperanza en la venida del Mesías, en su primera venida, fue puesto en el corazón de generación en generación a través de todas las edades en el pueblo de Israel. Esa fue la premisa. El Señor puso en el corazón de estos hombres la esperanza en la primera venida, porque tiene implicancias teológicas tremendas para nosotros. Bueno, dice la Biblia que en San Juan 1 dice que a los suyos vino y los suyos no le conocieron. O sea, fue complicado tener tantos siglos de hablar de la esperanza en la primera venida del Mesías, que cuando Cristo viene, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Vamos rápidamente entonces ahora al libro de Mateo. Ya hicimos la primera parte, ¿cierto? Ya datamos más o menos de acuerdo al derrotero del libro de Lucas que Jesús tendría que nacer entre septiembre y octubre. Esa fue la primera parte, ya que gente siempre pregunta, ¿es diciembre el mes adecuado realmente cuando nació Jesús? Entendemos que no es diciembre, está claro que no. De acuerdo a Lucas fue entre septiembre y octubre. Pero vamos a hacer una pregunta. ¿En qué momento nosotros podemos conmemorar este nacimiento? Eso es lo que queremos responder ahora. Es un pecado que yo no digo celebrar, es un pecado que yo lo que conmemore en diciembre, y si alguien lo quiere conmemorar o recordar en enero, o alguien quiere recordarlo haciendo un tema en febrero, o alguien quiere conmemorarlo en marzo, en abril, en mayo, en junio, ¿en qué momento? ¿O hay un momento específico? ¿O da lo mismo en qué momento se haga? Lo importante es hacerlo, pero hacerlo preguntándole qué significó el nacimiento del Señor. Miren, en el libro de Mateo, en el capítulo 2, vamos rápidamente. Mateo capítulo 2, aquí está la anunciación de la venida del Mesías, de su nacimiento. Se explican bastantes cosas importantes. Dice así, la visita de los magos, que es lo que a mí me interesa avanzar. En Mateo capítulo 2, avancemos del versículo 1, en Mateo capítulo 2. Dice así, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en día del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y hemos venido a adorarle. Entonces aquí uno se pregunta, estos hombres que eran paganos a las luces de algunos, pero eran mucho más devotos y más interesados que los mismos judíos. Porque estos hombres que si es cierto eran paganos, cierto eran de Media, de Persia, de la religión de los zoroastros, ellos se interesaron
no tan solo por mirar las estrellas, sino que a través de los rollos del profeta Isaías. No se olvide, estimado amigo, que la experiencia del rey Ciro en los tiempos de Daniel le impactó cuando un hebreo le contó que su señor, un profeta llamado Isaías, había casi 200 años antes anunciado su venida. El profeta Isaías se refiere a Ciro como el mensajero del Señor que traería paz y justicia a Israel. Fue gracias a eso que Ciro, que era también de la religión de los zoroastros, al igual que estos reyes magos, se interesó en los rollos del profeta Isaías, porque le impactó el relato del profeta que 200 años antes, en Daniel, se dijese acerca de la proeza de él, que cuando tomase Babilonia, podría dejar libre al pueblo que estaba esclavizado en Babilonia. Y lo más probable es que este relato de Ciro con la experiencia de Daniel y lo que el profeta Isaías habló de él 200 años antes, está en Isaías 41, 42, todos estos relatos, esto también llegó a Media y a Persia, donde estaban estos hombres que eran de la religión de los zoroastros. Por eso muchos de estos hombres tenían interés en los rollos del profeta Isaías, y Isaías el que habla. Un niño nacido, hijo nos dado, y su principado sobre su hombre, y llama Emanuel, que es Dios con nosotros. Entonces no era raro que estos hombres que siendo paganos entre comillas, estaban más interesados que el mismo pueblo de Dios. Estos hombres cuando llegan acá a Jerusalén, ellos pensaron que al igual que ellos, con toda esa expectativa de comprender lo que significaba el nacimiento del Mesías, llegaron a Jerusalén y se dieron cuenta que el pueblo estaba en otra, no había nadie que estaba interesado, nadie se preguntó qué pasaba ahora. Estos hombres llegaron a Jerusalén, la gente estaba viviendo sus propias vidas, los sacerdotes también, y resulta que había nacido el Mesías, aquel que fue anunciado por tantos siglos antes, o sea, fue anunciado por tantos siglos, a través del profeta Miqueas. Pero tú, Belén Efrata, pequeña entre las naciones, de ti saldrá el rey. Y ellos se preguntaron, ¿cómo es posible que esta nación, teniendo toda esta luz, no estaba preparado para la primera venida del Mesías? Como dice San Juan, a los suyos vino y los suyos no le conocieron. ¿Cómo fue posible? Imagine el mismo rollo, el mismo profeta Daniel hablando acerca del Mesías, el varón de dolores, que a la mitad de la semana se le cortará la vida al Mesías, mas no por sí. Tanta información que había con respecto a la primera venida, y solamente estos hombres que eran de la religión de los zoroastros estaban mucho más apercibidos y atentos que en el mismo pueblo y en el seno del pueblo de Dios de aquella época. Sigamos con el relato de Mateo 2. Veamos el versículo número 3. Mateo 2 y versículo 3 dice así: oyendo esto el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén, y convocados los principales sacerdotes y los escribas del pueblo le preguntó dónde había de nacer el Cristo. ¿Qué respondieron los sacerdotes? Dijeron ellos, versículo 5 de Mateo 2. Ellos dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, tú Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. ¿Había información? Había información. Herodes se sorprende, se asusta, se turba, junto con parte del pueblo que llegan hombres del oriente predicando la venida del Mesías. Y Herodes dijo, bueno, voy a llamar a los sacerdotes y les pregunto, ¿es verdad lo que andan diciendo estos paganos? ¿Qué dijeron ellos? Es verdad. Así estaba predicho por los profetas. Y la pregunta, si era verdad entonces, ¿por qué no lo estaban predicando? ¿Por qué los sacerdotes no estaban preparando a este pueblo para esta primera venida habiendo tanta información? Por eso es que es relevante hablar del nacimiento de Cristo. ¿Por qué es relevante? Porque estaba puesto en la palabra de Dios. Y hablar del nacimiento de Cristo no lo vamos a sujetar para que se haga en diciembre, otros le gustará en enero. Se puede hacer en cualquier momento, hermanos queridos. Si alguien está predicando en diciembre del nacimiento de Cristo, da lo mismo en la fecha, no lo podemos acusar de idólatra, porque usted lo puede hacer en diciembre, lo puede hacer en enero, en diciembre, en septiembre, en el mes que usted... Porque es un acontecimiento histórico de tal relevancia que Satanás trató de pervertir al pueblo de Dios para que no estuviese apercibido para ese momento tan glorioso. Porque les pregunto yo,
¿Sería yo pagano si predico acerca de la muerte de Cristo? No es cierto, pero si hablo acerca del nacimiento me tratan de pagano. Son dos eventos importantes que no se pueden separar, van juntos. Yo puedo predicar de Cristo, de su muerte y resurrección, lo puedo hacer en abril, de acuerdo al mes de Nisan que hice en Éxodo 12, en la fiesta de la Pascua. Pero lo puedo hacer en mayo, hablar de la muerte de Cristo, lo puedo hacer en junio, en cualquier mes del año, puedo hablar de su muerte y de su resurrección. Y no por eso alguien va a ser pagano porque no lo habla en la fecha indicada. Si yo predico en diciembre del nacimiento de Cristo, lo hago en enero o febrero, y no es la fecha indicada, eso no es paganismo. Porque esto hay que hacerlo permanentemente, estar recordando cuando Cristo vino, el Emmanuel, Dios con nosotros, lo que significa. Y ahí lo veremos teológicamente, y también su muerte y su resurrección. No lo podemos sujetar a un momento histórico, debemos permanentemente estarlo recordando. Si usted lo recuerda un 25, un 10 de enero, un marzo, de abril, lo importante no es la fecha, es el momento histórico que usted tiene que poner y explicar a las personas la implicancia de su nacimiento y también su muerte y su resurrección. ¿Y por qué es importante? Porque Satanás, sabiendo todo esto, al primer momento que Cristo viene a esta vida, trata de matarlo y de destruirlo. Bueno, Apocalipsis 12 habla acerca de esa persecución. Satanás sabía lo que significaba para la humanidad que Cristo naciese. Y Satanás, cuando estaba percibido a través de Herodes, ¿cierto?, manda a matar a los niños. Ahí está la profecía de Raquel, que llora y llora por sus hijos. Cuando viene la matanza de los niños por algo. Él sabía lo que significa que Cristo naciese. ¿Y cuál es la implicancia teológica que Cristo naciese? Porque cuando Cristo vino con propósitos claros y definidos. El primer propósito del nacimiento de Cristo, ¿saben cuál era? La raza humana, por causa del pecado, había quedado destituida de la gloria de Dios. De hecho, Jesús dijo así a los fariseos y a todo Israel: vosotros hacéis las obras de vuestro padre el diablo. Y para el cielo nosotros teníamos un padre que era el diablo. Para esto vino el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo. Cuando no éramos hijos, ahora hemos llegado a ser hijos e hijas de Dios. Vale decir que su nacimiento permitió que el Señor nos pusiese en la condición ahora de hijos e hijas de Dios, cuando no lo éramos. Una raza pecaminosa. Por algo vino el diluvio. Una raza que no estaba a la altura. Un pueblo que Dios toma que tampoco estuvo a la altura de las circunstancias. Se rebelaron vez tras vez, profeta tras profeta, se rebelaban y lo apedreaban. Pero el propósito de Cristo era ponernos a la altura y de ser llamados de nuevo hijos e hijas de Dios. Y no tan solo eso, sino que el Padre era una persona muy lejana a la raza humana. Miren, vamos rápidamente a San Juan, capítulo 5. Rápidamente a San Juan antes que pase la hora. San Juan, capítulo 5. Leamos de los versículos del 37 al 46 cuál es uno de los objetivos y de los propósitos de su primera venida, de su nacimiento o advenimiento. Miren lo que dice San Juan 5 del 37 al 46. Dijo así el Señor: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz y ni habéis visto su aspecto. Pregunto yo: ¿alguna vez en Israel oyeron la voz del Padre? Como dijo Cristo acá, ¿alguna vez vieron su rostro? ¿No es cierto? Eso es lo que dice Cristo. Dice en versículo 37, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien le envió vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí
para que tengáis vida, gloria de los hombres no recibo. Mas yo conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si no viniere en su propio nombre, a ese refiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues, si recibís gloria de uno de los otros y no buscáis la gloria del que viene del Dios único? No penséis que yo vengo a acusaros delante del Padre. ¿Hay quien os acusa? Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Entonces Cristo dice, mi propósito de haber venido, por lo cual el Padre me envió, nunca escucharon su voz al Padre y nunca vieron el aspecto del Padre. Entonces dijeron allí los judíos, Señor, muéstranos al Padre. Que dijo Cristo, tanto tiempo que he estado con vosotros y me decís, muéstranos al Padre. Ese era uno de los propósitos de la venida del Mesías. Revelar al Padre, revelar el carácter. Nunca te olvides de que el Señor, en su tristeza, en su agonía, cuando expulsó a la raza humana del jardín edénico, pero Dios nunca abandonó a la raza humana a pesar de haberlo expulsado. Lo acompañó en la esperanza de la venida del Mesías, en su primera venida. Cuando Dios conformó un pueblo en el desierto, dijo así el Señor en Éxodo, yo quiero estar en medio del pueblo, háganme un santuario para habitar y estar en medio vuestro. Dios siempre quiere estar en medio de nosotros. Pero para los días, dijo así el profeta Isaías 9, un niño no nacido y el principado sobre sus hombros, y llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Dios, el Padre, quería estar en medio de la raza caída y mediante la encarnación de Cristo y de su nacimiento, el Padre tuvo la posibilidad de estar al lado de la raza humana caída, ya que el pecado nos separaba, por nosotros se hizo pecado. Y así Cristo, mediante su ministerio, desde su niñez, desde su nacimiento, reveló siempre, cada momento, la figura del Padre. Los que escuchaban a Cristo, escuchaban la voz del Padre. Cuando Cristo actuaban, miraban la actitud del Padre, porque así dijo el Señor, para esto he venido al mundo, no para hacer mi voluntad, sino que la voluntad de aquel que me ha enviado. Por eso debemos recordar el nacimiento de Jesús. Porque tiene implicancias teológicas para nuestras vidas, porque Dios se quiere revelar a la humanidad, y la única forma que lo hizo históricamente fue mediante el nacimiento de su Hijo amado, el Padre, así se reveló a la humanidad. Muchos judíos dijeron, Señor, muéstranos al Padre. Y ahí Cristo les preguntó y dice, mire, tanto tiempo que he estado con ustedes. Ese es el principio, esa es la revelación. Cuando yo predico en diciembre acerca de la Navidad del nacimiento, nadie me podrá decir que soy un pagano porque lo hago en diciembre o predico el día 25, porque no es la fecha que uno le queremos connotar. Estamos hablando de conmemorar, y yo conmemorar lo puedo hacer en diciembre, lo puedo hacer en enero, este mismo tema lo puedo predicar en marzo, en abril, en mayo, en junio, porque es recordar las implicancias de lo que significó la primera venida y su nacimiento para nosotros en medio de el Emmanuel, Dios con nosotros. O sea, era Dios en medio de la raza humana, sanando, bendiciendo desde niño. El Señor puso su vida. El profeta Isaías habla acerca de esto mismo y habla de los propósitos de esta venida. Vamos a Isaías 53. Rápidamente, Isaías 53. En Isaías 53 se habla acerca de esto mismo. Y se habla acerca de lo que significaría Cristo. Miren, dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Si nosotros leemos entonces el libro de Isaías 53, se le llama el varón de dolores.
Pero, perdón, pero muchas veces cuando hablamos del varón de dolores, siempre nuestras miradas están puestas en la cruz. Ah, el varón de dolores, ah, la cruz. Pero Cristo fue un varón de dolores desde su nacimiento. Desde que Cristo nació fue el varón de dolores. Tan pronto como el niño nació, intentaron asesinarlo. Dios tuvo que probar distintas formas para salvar al hijo. Tuvo que mandarlo al exilio, donde Egipto, por tanto tiempo. Después que volvieron a Nazaret, donde se había criado, Jesús desde muy niño sufrió, No siempre veamos Isaías 53 en la cruz. Obviamente que habla de la cruz, pero el varón de dolores fue desde que nació. No solamente fue varón de dolores en la cruz. Miren lo que dice el deseado de todas las gentes, este libro maravilloso de Ellen White. En el capítulo Días de Conflicto, en la página 67, acerca de su niñez y de su juventud. Miren, entre las amarguras que caen en suerte a la humanidad, no hubo ninguna en que la que Cristo no le tocó. Había quienes trataban de vilipendiarle a causa de su nacimiento. Y aún en su niñez tuvo que hacer frente a sus miradas escarnecedoras e impías murmuraciones. Si hubiese respondido con una palabra o una mirada impaciente, si hubiese complacido a sus hermanos con un solo acto malo, no habría sido ejemplo perfecto. Así habría dejado de llevar a cabo el plan de nuestra redención. Si hubiese admitido siquiera que no podía haber una excusa para el pecado, Satanás habría triunfado y el mundo se habría perdido. Esta es la razón por la cual el tentador obró para hacer de su vida tan penosa como fuera posible a fin de inducirle a pecar. Pero dice que hasta en su niñez y por la causa de su nacimiento en Nazaret, lo vilipendiaron y murmuraban acerca de esto. Claro, porque cuando María dijo que estaba embarazada, ¿cuántos murmuraban? ¿Cuántos murmuraban acerca de esta extraña aparición de una mujer que aparece embarazada y hasta el momento sin marido? ¿Cuántos vilipendiaron a Cristo por su nacimiento, como dice la hermana White? Desde que nació, miradas escarnecedoras, murmuración acerca de su nacimiento. ¿Cómo lo habrán tratado aquella sociedad entonces a Jesús en su niñez y en su juventud a causa de su nacimiento? Satanás desde que Cristo nace trata de vilipendiarlo. Este es el varón de dolores. No tan solo sufrió en la cruz, sino que desde que nació, desde pequeñito, sufrió los escarnios y las murmuraciones por su nacimiento. Sufrió esas miradas terribles que tuvieron sobre Cristo. Pero no tan solo fue el varón de dolores como Isaías 53. Miren, San Juan 3 y versículo 16. ¿Cuántas veces hemos predicado acerca de San Juan 3 y versículo 16? Veamos lo que dice San Juan 3 y versículo 16. Dice así la palabra de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que crea en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que nosotros pudiésemos llegar a tener vida eterna, para que mediante el sacrificio de su muerte y su resurrección tuviésemos esperanza en la vida eterna, dice que primero el Padre tuvo que dar a su Hijo, así dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. El concepto dado tiene que estar inmerso en el tema del nacimiento de Jesús, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. Es decir, dar significa que antes que Cristo muriese tenía que haber nacido. Su nacimiento es
parte de su ministerio. No podemos siempre hablar cada vez en diciembre de paganismo, de una cierta de cosas. Si es un tema que hay que hablarlo durante todo el año, si ustedes quieren. Si alguien lo hace en diciembre como ahora, lo hace en enero como usted quiera, en marzo, abril, no es pagano. No es pagano hablar del nacimiento de Cristo porque no lo hace en la fecha más indicada, como dice el libro de Lucas. Pero tampoco alguien es pagano cuando conmemora la muerte de Cristo y su resurrección, si no es en marzo y abril, si lo hace en mayo, en junio, en julio y agosto, no es pagano si no lo hace en la fecha más adecuada. Debemos nosotros hacer, como dice el apóstol Pablo, un culto racional. Esto es racional. Si usted quiso conmemorar en diciembre la natividad de Cristo, hágalo con el sentido de lo que significa teológicamente para la humanidad, que Dios vino y se hizo hombre y estuvo en medio de los hombres, pero no tan solo por eso, porque gracias a ese nacimiento, Cristo en su desarrollo llegó a la cruz para que usted tenga vida eterna. Son cosas que van ligadas, no las puede usted separar. Y no porque lo haga en diciembre usted es un pagano. Si lo hago en enero, ¿cuál es la diferencia? Si lo hago en febrero. No importa que usted predique un tema como este, no es la fecha más adecuada. Si el tema no es la fecha, es el sentido, comprender la implicancia para la raza humana, por qué Cristo vino a este mundo, para que usted llegase a ser hija e hija de Dios. Aquel varón de dolores no solamente estaba puesto en la cruz, desde que nació se le sometió a los más grandes peligros al Señor Jesús. Desde que nació Satanás no lo dejó tranquilo. Y como dice Ellen White, hasta en la niñez, miradas escarnecedoras por su nacimiento, lo vilipendiaron. Y en San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. La palabra dado está uniéndolo con su nacimiento. El Padre primero tuvo que encarnizar a su Hijo para poder entregarlo, ¿no? Para que todo aquel que le cree no se pierda, más tenga vida eterna. Por eso así dice la Biblia. Dice que él puso su vida en expiación, y eso es muy importante, la vida en expiación. Y si usted se pregunta entonces cuál fue el resultado de su nacimiento del Señor Jesús y de que llegase a la cruz del Calvario con su muerte y su resurrección, no podemos separarlo. Si cuando el Padre dio al Hijo tuvo que estar hablando del nacimiento, por eso dice de tal manera que ha dado su Hijo. Dar al Hijo significa el nacimiento. El resultado que Cristo naciese es que permitió que llegase a la cruz donde nos ofrece la vida eterna para nosotros. ¿Cuál fue entonces el resultado de tan grande hecho histórico para la humanidad? Mateo 5, versículo 9. ¿Qué cosas somos? Llamados hijos e hijas de Dios. Leamos San Juan, para ir terminando, San Juan capítulo 16. San Juan 16, para hacer el resumen. San Juan 16, versículos del 7 al 15. Y aquí está lo relevante de su nacimiento, porque primero, alguien para que hubiera llegado a la cruz tiene que haber nacido primero, ¿no? Entonces no podemos separar la cruz del nacimiento de Cristo. Son hechos históricos que son juntos, es parte de aquel acontecimiento que era muy importante para la humanidad. Entonces, cuando predicamos un tema tal como este, y alguien me dice, no, que Cristo no nació el 25 de diciembre, estoy completamente de acuerdo que no nació el 25 de diciembre. Pero eso no significa que no sea adecuado predicar de este tema en diciembre. Lo puedo hacer en enero, en febrero, en marzo, y eso no significa que uno sea pagano. Cuando usted predica acerca de la muerte y la resurrección de Cristo, ¿alguien podría decir que usted es un pagano porque no lo hace en el mes que Cristo murió? No. Entonces, ¿por qué no lo hacen también con su nacimiento? En cualquier momento del año usted puede hablar, recordar, conmemorar el nacimiento de Jesús. En cualquier época del año usted puede recordar, conmemorar la muerte y la resurrección de Cristo. Ese es el sentido con el cual debemos nosotros hacer las cosas con las cosas. Pero miren el resultado grandioso. El profeta Ezequiel dice que
algún día vendría el Emanuel, que significa Dios con nosotros. Ese hecho histórico fue un acierto y una realidad. Nació en Belén, estuvo entre nosotros, vivió con nosotros, estuvo casi 33 años y medio el Señor predicando, sanando y bendiciendo. Ahí estaba el hecho histórico, Emanuel, Dios con nosotros. Pero esto apuntaba a algo aún mucho mayor, que fuera Dios con nosotros. Miren lo que está en San Juan 16, versículos del 7 al 15. ¿Qué dice ahí? Pero yo digo la verdad, que os conviene que yo me vaya, es decir, Cristo nace, tenía que morir, pero resucitar y volver al cielo. El hecho de que Cristo se fuera de este mundo, se fuera al cielo, dice Cristo que Él nos convenía. Alguien dice, pero ¿cómo es posible que nos convenga que Cristo se vaya? ¿Por qué será que dice Cristo, me conviene que yo me vaya? ¿A qué se refiere? Miren, versículo 7 de San Juan 16. Pero yo digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Cuando Él venga a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Entonces aquí hay una promesa tremenda, porque el hecho que Cristo naciera históricamente, viviera en medio de la humanidad como el Emanuel Dios con nosotros, y el hecho que muriese y resucitase y se fuese, ese era el momento en que nos otorgó la promesa de la venida del Espíritu Santo. ¿Y por qué esto es relevante para que Cristo naciese, muriese y resucitase? Porque gracias a eso nosotros tenemos hoy día la promesa, ¿qué cosa? Del Espíritu Santo. Si Cristo no hubiera nacido, ¿se hubiera podido dar esa promesa? No se hubiera podido dar. Si Cristo no hubiera nacido, no tendríamos acceso ni siquiera a la vida eterna, porque Cristo tenía que nacer y morir y poner su vida en expiación. Pero aparte de eso, era también porque el Señor mostraba que no nos dejaría huérfanos, que cuando Cristo viniese, naciese y muriese y resucitase, puede venir, ¿qué cosa? El Consolador. Y aquí está lo tremendo de esta promesa. Miren, vamos al libro de Romanos ya para ir terminando. El libro de Romanos, el capítulo 8. En Romanos capítulo 8 se habla acerca del Consolador y del Espíritu Santo. Romanos capítulo 8, leamos del versículo del 9 al 11. Vamos a ver algunas cosas que nos interesan. Dice el apóstol Pablo a los romanos: mas vosotros no vivís según la carne, sino que según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Y aquí está la implicancia teológica, porque Cristo en su primera venida se cumple la promesa de Dios con nosotros, o Dios entre nosotros, el Emanuel, Dios con nosotros. Pero gracias a la venida de Cristo, a su nacimiento y después su muerte y su resurrección, ya no es Dios con nosotros. Ahora, mediante el poder del Espíritu Santo, es Dios en nosotros. Se hace grande la promesa. Ya no es el Dios con nosotros. Mediante la promesa del Espíritu Santo es ahora Dios en nosotros. Hermano, día a día está el Señor junto a ti. Ese es lo tremendo de la promesa. Ya no es el Dios que está con nosotros, al lado nuestro. Ahora, mediante su Santo Espíritu, la promesa es Dios que está
en nosotros. Por eso el Señor necesita que los hombres limpien el santuario para que seamos dignos de que Dios more en nosotros mediante su Santo Espíritu. Dice así explícitamente: y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Cristo quiere entrar a nuestras vidas. ¿Mediante qué cosa? Su Santo Espíritu. Esas son las implicancias teológicas del nacimiento de Jesús. No solamente recordar, ¿cierto? No solamente empezar a datar cuál fue la fecha verdadera, que no fue en diciembre, en tal fecha. Si lo importante del evento no es la fecha en que nació, son las implicaciones para la raza humana. Que usted llegase a ser hijo e hija de Dios, que vino este Mesías a poner su vida en expiación, que cuando Cristo murió y resucitó y se fue, dejó la promesa del Consolador. Si Cristo no hubiera nacido, aún no estaríamos con la promesa de Él. ¿Y cuál es la promesa? Que el Espíritu Santo estaría no con nosotros, sino que en nosotros. Por eso vuelvo a recalcar y decir, si bien es cierto, tenemos claridad que diciembre, si datamos la fecha, no es la fecha del nacimiento de Jesús. De acuerdo a Lucas, entre septiembre y octubre, más o menos podría haber sido. Pero no por eso, porque la fecha no sea en diciembre, usted no tenga el derecho no digo a celebrar, a conmemorar, a acordarnos qué pasó, cuál fue la implicancia del nacimiento del Mesías. Así como yo predico la implicancia de su muerte y su resurrección, y nadie me va a decir que soy pagano porque lo hago en diciembre, en septiembre, en octubre, porque no es la fecha más adecuada. Predicar del nacimiento de Cristo en diciembre no es paganismo. Si usted lo hace, como dice el apóstol Pablo, el culto racional, entendiendo más que la fecha, la implicancia teológica para la raza humana, que usted llegue a ser un hijo e hija de Dios, el Emmanuel Dios con nosotros. Y ese varón de dolores no solamente estaba puesto en la cruz, desde que nació fue vilipendiado. Eso usted es lo que debe apuntar, y es eso lo que debemos compartir en diciembre o en enero, en febrero, cuando usted quiera. Y no por eso usted va a ser pagano. Que Dios tenga de nosotros misericordia por todas las cosas que Dios ha hecho en nuestro favor, y más encima que no nos dejó solo, al contrario, ahora es Dios en nosotros mediante su Santo Espíritu. Muchas gracias por estar junto a nosotros y que Dios les bendiga, y será para una próxima oportunidad.